Bienvenidos a una nueva webinar de Iberley College. Y como siempre les digo al empezar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la interposición de sociedades y de la elusión fiscal a través de la interposición de sociedades profesionales, que es donde normalmente se está planteando el problema con la administración tributaria. De entrada les tengo que decir una cuestión que en la propia universidad con mis alumnos afirmo de forma categórica. Constituir una sociedad es absolutamente lícito, sean las causas que sean por las que constituye una sociedad. Si la sociedad la constituyo para ahorrarme un conjunto de impuestos, es absolutamente lícito. Si la sociedad la constituyo como consecuencia de tener una notoriedad en el mercado, es absolutamente lícito. Lo que hay que acreditar, donde está el problema, es en si esta sociedad ejerce realmente una actividad. Por tanto, hay que aclarar que la mera constitución de una sociedad, desde el punto de vista fiscal, es inocua. Lo que habrá que acreditar ante la inspección es que esta sociedad ejerce de verdad una actividad económica, que esta sociedad opera en el mercado. Y para determinar si esta sociedad opera en el mercado, habrá que estar un conjunto de indicios cuya valoración conjunta lleva a la conclusión de que efectivamente es esta sociedad la que ejerce la actividad. Tanto, hay que tener cautela o ser más preciso cuando se hablan de sociedades pantallas. Piensen que una sociedad puede ser perfectamente unipersonal. Es perfectamente lícito constituir una sociedad con una sola persona. Y cuando yo constituyo una sociedad solo unipersonal a mi nombre, yo no tengo por qué tener recursos humanos para gestionar la actividad. Puedo realizarla yo solo, la puedo realizar con una secretaria. Tanto, no siempre los recursos humanos son determinantes. Es obvio que cuando existe un conjunto de recursos humanos, es decir, de personas contratadas por parte de la sociedad, es obvio que no se discute la existencia de una sociedad. Se discute cuando aquella estructura es mímica o inexistente. Y en esos casos habrá que acreditar quién es el titular de los recursos materiales, quién es el titular del ordenador, quién es el titular del software, quién es el titular de la mesa, quién es el titular o en qué espacio se realiza aquella actividad, quién factura, quién cobra, a nombre de quién está el contrato de la luz, a nombre de quién está el contrato, en su caso, de alquiler. Es decir, la suma de esos indicios. Es obvio que cada caso es distinto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió, por ejemplo, que en el caso de una oficina de farmacia que se había constituido como sociedad para la venta de productos de parafarmacia, no es posible ejercer la actividad de farmacéutico como sociedad, por tanto es para productos parafarmacéuticos, se había simulado en la medida, no que no fuera lícito constituir la sociedad, en la medida que la actividad se continúa realizando, de hecho, por parte de la persona física y no se estaba realizando a través de la sociedad. Y en base a toda una serie de indicios, se llegó a la conclusión de que la actividad continuaba ejerciéndose por parte de las personas físicas y no por parte de la sociedad. Es obvio, pero en otra sentencia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró que era perfectamente lícito que dos abogadas en concreto, dos letradas, decidieran reconstituir una sociedad y ejercer y continuar ejerciendo la actividad que antes realizaban como individual, como abogado de forma individual, se realizara a través de la sociedad. Y se comprobó que todos los indicios, quien factura, etcétera, van a nombre de la sociedad. Y por supuesto, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia declaró que era un caso de plena licitud, más que de economía de opción, de una plena licitud. Por tanto, les insisto nuevo que es muy importante, cuando hablamos de interposición de sociedades,
no se pueden hacer chapuzas. Las chapuzas no responden a la realidad y nunca son aconsejables. Cuando constituimos una sociedad es para que se ejerza como sociedad y por tanto se tendrá que acreditar ese ejercicio de la actividad. Si la sociedad la tenemos ahí como pantalla y nosotros facturamos a la sociedad para que la sociedad facture a otra, bueno, pues sí, puedo constituir una sociedad, pero realmente no es que la sociedad sea simulada, es que realmente la actividad la estoy ejerciendo como persona física y ahí hay un instrumento puramente formal que de poco sirve porque no tiene chicha para entendernos, ¿eh? No se puede acreditar ese ejercicio de la actividad. Por tanto, el problema, obviamente, es un problema vinculado con la infraestructura, porque si tienen pocos recursos el tema es más complejo, pero no tiene nada que ver con la estructura y con los recursos. Tiene que ver con acreditar que el desarrollo de la actividad se realiza efectivamente a través de una sociedad y que no es un montaje artificial que se utiliza exclusivamente para minorar impuestos cuando la actividad no se ejerce realmente a través de esta sociedad. Es un tema complejo, más complejo, ¿eh? Pero que requiere tener los conceptos básicos muy claros. Y cuando hablamos de una sociedad, podemos entrar también en la problemática no menor de operaciones vinculadas. Si el socio trabaja en la sociedad, tiene que facturar o cobrar como rendimientos del trabajo o facturar, no entro en estas cuestiones, tiene que cobrar de la sociedad el equivalente a lo que cobraría otra persona en el caso de que se contratara otra persona en lugar del socio. De ahí operación vinculada. Y si existe una cesión de espacio por parte del socio o la sociedad, hay una operación de cesión de uso y por tanto de arrendamiento de la que deberé cobrar exactamente lo mismo que le pediría un tercero que no fuera socio de la sociedad. Por tanto, es muy importante el cumplimiento escrupuloso de la normativa de operaciones vinculadas. Es cierto que las sociedades de profesionales están en el ojo del huracán. Están en el ojo del huracán porque se piensa que a través de la sociedad se remansa beneficios disminuyendo la tributación global socio-sociedad. Pero recuerden que la propia normativa de operaciones vinculadas, cuando estamos ante una sociedad profesional, la retribución del mercado del socio ha de ser como mínimo el 75% de los beneficios antes de descontar la retribución. Por tanto, ya existe una norma anti-elusión, anti-remansamiento, que si se cumple es lo que se denomina un puerto seguro. El legislador, el propio legislador, ha contemplado normas específicas para las sociedades de profesionales. Por tanto, si la sociedad es real, hay que cumplir esos requisitos específicos que la normativa del impuesto sobre sociedades contempla. No gustan y están en el ojo del huracán porque la tributación conjunta, renta y sociedad puede ser inferior o es inferior a la tributación de renta. Y por tanto hay que ser absolutamente escrupuloso en poder acreditar que efectivamente se ejerce la actividad a través de una sociedad, porque por esas circunstancias, aparte de la idea que a través de estas sociedades se cuelan cantidad de ingresos, de gastos que son particulares, cuestión que yo niego categóricamente, porque no hay más gastos a deducir en una sociedad que los que podría deducir como profesional a título individual, y los que no son deducibles no son deducibles como sociedad, ni son deducibles tampoco a nivel individual. Por tanto, se trata de hacerlo bien. Y cuando hay poca estructura, de extremar todas las precauciones cumpliendo meticulosamente las normas de operaciones vinculadas y realizando y teniendo y siendo muy cuidadoso en toda esta suma de indicios que acrediten que efectivamente quien opera en el mercado es la sociedad, aunque en la sociedad el único recurso humano que exista sea el socio. El socio que sería el supuesto más complejo. Les remito para más detalles a la guía de Iberley College sobre retribución de socios y administradores o sobre la fiscalidad de sociedades profesionales, en las que se complementan muchas de estas cuestiones que estoy comentando. Simplemente el objeto de esta webinar era aclarar, comentar, compartir estas cuestiones básicas
básicas sobre esta cuestión que es compleja, que están en el ojo del huracán por parte de la agencia tributaria y que están produciendo muchas sentencias que se pueden interpretar de forma equivocada y que requieren el análisis de la casuística caso por caso. Espero que esta webinar, como todas las que se hacen desde Iberley, les sea de utilidad y les emplazo a la siguiente webinar. Muchísimas gracias por su atención.